calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Bueno, hermanos, después de haber leído ese pasaje de ese capítulo, yo quiero que usted note que en esta última sección de ese capítulo 3, el apóstol Pablo está incitando a los filipenses a hacer básicamente dos cosas. Número uno, a seguir el ejemplo de él y de todos aquellos que imitan o que viven como el apóstol Pablo, y evitar ¿a quiénes? A los enemigos de la cruz, ¿verdad? Eso es lo que vimos por lo menos en estos dos primeros versículos, que vamos a regresar a ellos para irlos desentrañando de una manera sistemática. Escucha lo que dice allí Pablo: hermanos, ahí hay una orden, ¿verdad? No es una opción. No, nosotros los hijos de Dios somos llamados ¿a qué? En este caso a imitar a Pablo, pero porque Pablo está imitando ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ser imitadores de mí, y además, miren, pongan atención a los que así mismo se conducen, a los que así mismo se comportan según el ejemplo que tienen de nosotros. Y el versículo 18 nos da una razón por qué debemos de imitarlo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces. Note eso, Pablo constantemente, al igual que Jesús, advertía acerca de lo peligroso que es no tener un discernimiento, porque andan muchos enemigos de la cruz, hay mucho falso profeta. Entonces dice Pablo, de los cuales yo les dije muchas veces, y aún mientras escribo esta carta estoy llorando. Lloro porque el impacto que tienen las falsas doctrinas, lo que enseñan los enemigos del Señor, impactan fuertemente a la iglesia, especialmente a los incautos, a los débiles. Entonces dice Pablo, aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Entonces es como si Pablo estuviera recordando en estos versículos, hey, necesitamos tener referentes de personas que se comportan a la altura del llamado, que se comportan como debe de comportarse un cristiano, de una manera santa, para que entonces esas personas puedan modelarnos de una forma tangible lo que es buscar ser más y más como Jesús. Y de esa manera, dice Pablo, van a poder ustedes evitar seguir a los enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hay una advertencia aquí, aparte del mandato de que imítenme, hay una advertencia del apóstol Pablo. Es como si dijera, tengan cuidado porque por ahí no andan unos cuantos, no, andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Por lo tanto, tengan cuidado. Mire, si en aquel entonces habían muchos enemigos de la cruz, hoy son infinitamente más los enemigos de la cruz, debido a los medios de comunicación masivo que hoy tenemos, las plataformas sociales, las redes sociales que antes no existían. Antes los medios de comunicación hace que 20 años eran simplemente la radio, la televisión, ¿verdad? Pero ahora tenemos las redes sociales y todos esos medios masivos pueden propagar la verdad, pero también la falsedad. Entonces, hoy en medio de una cultura cristiana diluida por la época en que estamos viviendo, y sobre todo porque hay muchos puntos de vista teológicos que terminan propagando libros, seminarios, o sea, enseñanzas de una manera libre, de acuerdo a la opinión del hombre y no de Dios. Bueno, nosotros debemos de asegurarnos de estar imitando a personas como Pablo y evitar seguir a personas que, aunque dicen que son amigos de la cruz, porque sí, ellos predican que en Jesucristo hay salvación, o sea, predican todo lo superficial acerca de Jesús. Sin embargo, no predican las cosas fundamentales que tienen que ver con la salvación. Bueno, esas personas, dice Jesús, son enemigos de la cruz. Y digo dice Jesús porque es el Espíritu de Jesús, de Dios, quien inspiró a Pablo. Entonces, hermanos, Pablo nos está diciendo, pongan atención ustedes hoy que ya viven en una cultura donde se ha propagado toda esta falsedad. Tengan cuidado de a quién están escuchando, de a quién están siguiendo. Si esas personas a quienes tú estás escuchando se enfocan en cada uno de sus mensajes en llevarte solamente a enfocarte en el aquí, en el ahora, en lo terrenal, huye de ellos porque son enemigos de la cruz. No, Pablo, al igual que cualquier apóstol, en todas sus cartas, justo antes de terminar, siempre terminaban dando una nota de recordatorio. Pongan su mirada ¿dónde? En el cielo.
Pongan su mirada allá arriba, porque nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso. Sin embargo, hoy muchos de los que proclaman ser cristianos parece ser que han hecho ya de este mundo su hogar, como si esto fuera a ser eterno, cuando debemos de tener una mentalidad de que vamos de paso, de que somos peregrinos, de que somos extranjeros, de que un día, como Pedro dice, los elementos de esta tierra van a ser consumidos, van a empezar a arder y todo, absolutamente todo, quedará hecho cenizas, quedará hecho polvos. Entonces Pablo nos está diciendo claramente: tengan cuidado de estas personas, porque aunque dicen que son amigos de la cruz de Cristo, no lo son, son enemigos. Ahora, el propósito principal de Pablo al decir imítenme a mí, o sea, no tiene él el propósito para nada de ponerse como un pedestal de perfección. No, recordemos, ¿verdad? Que Pablo ya nos dijo, no que yo ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto. Pues Pablo no está diciendo imítenme a mí porque yo soy perfecto. De hecho, Pablo está diciendo imítenme a mí en aquello de lo cual les acabo de hablar. ¿De qué nos acaba de hablar Pablo? Precisamente de que él no es perfecto, y como no es perfecto, él prosigue hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Jesús, es buscar la perfección. Entonces Pablo está diciendo imítenme en eso. Tengan esa misma actitud, tengan esa misma meta suprema de querer ser cada día más y más como Jesús. Ese es el contexto en el que Pablo está diciendo imítenme. Y luego pasa a decir porque por ahí andan muchos, los cuales ya les he hablado bastante de ellos. Y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz. Lo son, aunque digan que no. Ellos son enemigos de la cruz. Ellos se enfocan solamente en las cosas terrenales, en el aquí y el ahora, en el busca prosperidad económica, en el busca la solución a los problemas matrimoniales. Y no que no busquemos, pero eso no debe ser el enfoque. No. Donde debe de girar el mensaje de todos los púlpitos que proclaman ser de Dios, debe de girar en Cristo nada más, en su cruz, en que un día vamos a salir de aquí, en que Él nos ha llamado para ser como Cristo, pero para que al ser como Cristo, de una manera eficaz, Él nos pueda usar. O sea, entre menos tengas de la carne, mejor Dios te puede usar. Más eficiente para la obra de Dios vas a tú poder ser. Y de ahí el llamado de ser como Cristo y de tener cuidado, que no vaya a ser que estemos siguiendo, estemos escuchando a estos que parecen amigos de la cruz, pero no lo son, son enemigos. Y es eso lo que Pablo nos está diciendo. Así que él no tiene la intención de decir yo soy perfecto, no. Más bien Pablo está diciendo imiten la manera en la que yo activamente busco ser perfecto como Cristo. Pero tengan cuidado de todos aquellos que dicen que son seguidores de Cristo y no lo son. Más bien ellos se enfocan, o su meta suprema es buscar satisfacer sus necesidades aquí y ahora. Tengan cuidado porque este tipo de personas anima e incita a las personas a buscar cumplir sus sueños, sus pasiones, sus deseos, que al cabo Cristo está contigo y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y entonces tergiversan la palabra de Dios, tergiversan los versículos como ese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está hablando de todo lo que él ha padecido por predicar el evangelio. Y entonces él dice, no me importa, o sea, al final de cuentas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigo adelante predicando el evangelio, aunque esto cause división, aunque esto traiga aflicción a mi vida. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues el llamado de Pablo es simple. Pongan su mirada fijamente en aquellos que día a día luchan contra el pecado en sus vidas, contra las pasiones desordenadas que se levantan en sus corazones porque quieren ser más como Jesús. Sigan a ellos, imiten a ese tipo de personas. Sin embargo, tristemente, hermanos, gran parte de la predicación, de las enseñanzas y de los libros que se escriben hoy en el nombre del cristianismo, pues están centradas en el hombre, en cómo cumplir tus sueños, tus metas, en cómo llevar a cabo tus anhelos y puedas tú sentirte satisfecho. Es algo que quizás, si tú no lo meditas de una manera profunda, tú no te puedes dar cuenta que puedes estar escuchando predicadores que son enemigos de la cruz, que te pueden de alguna manera sutil estar llevando a que en vez de que vivas como Pablo vivió y que te pide que lo imites, estés viviendo de otra manera. Entonces las enseñanzas de hoy en día están más en estas cosas, en llenar tus ambiciones, en
pedirle a Dios que te prospere, y no es malo que Dios nos prospere, Dios nos puede prosperar, pero una vez más, y vuelvo a repetir, el problema es que constantemente tus peticiones solamente giran alrededor de eso. Busca las oraciones del apóstol Pablo, nunca está pidiendo principalmente por eso para los creyentes, no, él está pidiendo iluminación, discernimiento, que Dios abra sus ojos para que sean más como Cristo, porque mira, si tú eres como Cristo, aunque no tengas nada, tú lo tienes todo. Y tú puedes tener todo y no tienes de Cristo nada, no eres nada. Es cuestión de tiempo para que te des cuenta que sin Cristo, aunque lo tengas todo, no tienes nada. Porque Cristo es la fuente de la vida, es la fuente del gozo, es la fuente de la satisfacción duradera. Y esto es lo que Pablo está diciendo, tengan cuidado de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a través de la mayoría de los escritos de los apóstoles, principalmente de Pablo, no a buscar, no a vivir para realizar nuestros sueños y anhelos, sino a luchar contra esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que constantemente se revela a pesar de que tenemos al Espíritu Santo. Y es por eso que encontramos constantes exhortaciones como anden en el Espíritu y no provean para los deseos de la carne, como pongan la mirada en las cosas de arriba y hagan morir lo terrenal, vístanse en el Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Y un montón de exhortaciones de estas. O sea, este no es un tema aislado en la Biblia, es un tema que recurre una y otra vez el Espíritu Santo de Dios a través de los apóstoles. Yo creo que Dios sabía, ¿verdad?, lo difícil y sobre todo lo súper mega difícil que se iba a convertir cuando llegáramos a esta era, el poder ser vencedor, el poder andar en el Espíritu y matar la carne. Hoy más que nunca, hermanos, es difícil, no es imposible, pero es difícil, porque el pecado lo tenemos aquí en el celular. Y no hablo solamente de sexualidad, de pornografía, no, tu teléfono te puede distraer en muchas cosas que si las controlas, las sabes supervisar bien, no son malas, pero que cuando te descontrolas y no eres un buen administrador, te atraen y te consumen. Y ya cuando menos acuerdas, ya pasaste de 4 a 6 horas en las redes sociales. Y te empieza de alguna manera el enemigo, a través del sistema del mundo, a desenfocarte de lo que verdaderamente importa. Nuestra mentalidad, nuestro enfoque debe de estar allá arriba. Y cuando vivimos con ese enfoque, entonces vamos a empezar a hacer lo que Pablo hacía. Era un hombre radical que verdaderamente vivía para las cosas de Dios. Y tenemos ese llamado, ¿verdad? Entonces, hoy escuchamos muchas de las predicaciones que salen desde los púlpitos con una ausencia total de todo este tipo de exhortaciones. O sea, una vez más, la mayoría de las predicaciones que se escuchan, ¿cómo lo sabe, pastor? Solamente me meto al YouTube y yo veo que la mayoría de las predicaciones que yo encuentro, ¿en qué se centran? En el aquí y en el ahora, en las necesidades del hombre. Y es todo, y se olvidan de todo esto. Y básicamente le estamos diciendo al Espíritu Santo, como que tú no eres tan sabio. O sea, ¿por qué dejaste tanto versículo en las cartas de Pablo y de los apóstoles que nos exhortan a matar la carne? O sea, no, o sea, es mejor, ¿qué no ves que es mejor que hablemos de los beneficios que uno puede recibir de Cristo y así la gente viene? Pero ¿qué les dijo Jesús a aquellos a los cuales había alimentado con unos pececillos y con unos panes? Al otro día fueron a buscar a Jesús y Jesús, te andamos buscando. Pero como Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre, les digo, ustedes me buscan por el pan, porque les di de comer. En vez de que me busquen porque yo hice un milagro extraordinario y eso certifica que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo soy el Señor. En vez de que me busquen para decirme verdaderamente reconocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, perdónanos, no, me están buscando porque quieren más pan. Y entonces tenemos un montón de gente buscando a Jesús, sí, en las iglesias, llenando las iglesias, cantando los cantos que entonamos nosotros, cantos cristianos, pero bien alejados de Dios, porque están buscando lo que Dios puede dar y no están buscando a Dios. Y la única manera de que el pecador se puede acercar a Dios a través de Jesucristo. No hay otro modo de hacerlo. Dios es santo. En Él no habita, hermano, ninguna impureza. Es a través de Jesús. Y para que el pecador pueda venir a través de Jesús, necesitamos predicar a Jesús y a este crucificado. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, yo me propuse entre ustedes, Corintios, a no saber ninguna cosa más que a Jesús crucificado? O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes por qué fue Jesús crucificado? Por tus pecados.
por los pecados del hombre. Y ahora Dios llama a todos los hombres en cualquier parte de la tierra que se arrepientan. Pero no hables de arrepentirse porque no van a querer venir. No les digas que son pecadores porque se van a ir. Y Jesús dice, pues que se vayan. Que se vayan. Cuando mandó a los 70 a predicar, vayan y toquen, prediquen el evangelio. A los que les abran, entren. La paz de Jesús sea aquí. A los que no les abran, sacudan sus pies y váyanse. No podemos cambiar el mensaje, hermanos. El mensaje es el mismo. No lo podemos hacer más potable, más atractivo para que entonces quieran venir. No, si no quieren venir, es su problema. Es su problema. Muchos son los llamados, Jesús nos dijo, y pocos son los que van a aceptar ese llamado, porque el llamado que Dios hace al pecador a través de la predicación del evangelio no es atractivo para el hombre que está contento en su vida pecaminosa. El hombre no quiere dejar su pecado, sea cual sea su pecado. No quiere. ¿Qué dijo Jesús? Que Él había venido al mundo, ¿verdad? Y el mundo amó más las tinieblas, amó más su modo de vivir oscuro, en pecado. Por eso lo mataron, por eso lo rechazaron. Pero hoy en día Jesús, hasta por los artistas famosos, deportistas famosos, es aceptado. ¿Y cómo no? Si tú crees en Jesús, Él te va a hacer un mejor deportista, Él te va a dar victorias. Y ahí están, ¿verdad? Los deportistas alabando al Señor cuando anotan, cuando hacen cosas para Él. Pero yo los quiero ver en su vida, y sobre todo en su vida secreta. Verdaderamente han recibido la salvación de tal forma que Dios les ha dado una nueva naturaleza, les ha dado el Espíritu Santo que les hace odiar ahora la vida que antes vivía en pecado. Es eso, hermanos. Es de este evangelio bíblico del cual nosotros debemos estar predicando. Entonces Pablo dice, tengan mucho cuidado de esa gente que dice que viene de Dios, cuando en realidad son enemigos de la cruz. Y son enemigos de la cruz porque no predican a Jesús crucificado. Porque son enemigos de la cruz porque ellos se centran en el aquí y en el ahora. No hay llamado a la santidad, no hay llamado a hacer morir el pecado. Una vez más, no para ganarnos la salvación. Jesús ya la ganó completamente, la salvación a nuestro favor. Pero Él nos llama a ser perfectos ahora como su Padre es perfecto. Hoy tenemos la capacidad para buscar santidad, para buscar perfección. Quizá, como decíamos en la predicación pasada, no vamos a lograr una perfección completa de este lado del sol, pero sí somos llamados a buscar ser como Jesús. Y Jesús es perfecto, a ser santo como nuestro Señor. Pero ese tema no vende. Bueno, Pablo está diciendo, imítenme a mí. Mi meta suprema era ser como Jesús. No había nada más importante para mí que buscar, que pelear, ser como Jesús. Imítenme a mí de esa manera y háganlo porque por ahí andan muchos, no pocos, muchos enemigos de la cruz que te van a decir, olvídate de eso, Dios te quiere bendecir aquí y ahora, vamos a enfocarnos en el aquí y en el ahora. Todos somos imperfectos, vive como quiere, una vez salvo, salvo para siempre. Es verdad eso, pero ahí es una verdad a medias. Los verdaderos salvos no están habituados al pecado, porque el que ha nacido de nuevo, dice Juan, que no practica el pecado no lo vence, puede caer en ocasiones, pero él se levanta de nuevo porque se siente mal, porque sabe que le ha fallado a su Padre, a su Señor, a su Salvador. Y cuando él es un contumaz, cuando él es un rebelde, pero hijo de Dios, Dios viene con su disciplina, porque a quien toma por hijo, azota. A quien Dios ama, disciplina. Y nosotros no somos hijos bastardos, no, somos hijos de Dios. Y Él viene y nos disciplina. Por lo tanto, todos aquellos que dicen que yo soy salvo, pero siguen viviendo como los pecadores, o aún peor que los pecadores, lo único que están manifestando es que el Espíritu de Dios no mora ahí. El fruto del Espíritu Santo, y dice el fruto, un fruto que está constituido por varias virtudes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. No lo hay porque ya Cristo la cumplió por nosotros, pero ahí está esa manifestación, ¿verdad? Así que uno tiene que ser sumamente cuidadoso, hermanos, para poder discernir a este tipo de personas. Juan nos dice, prueben los espíritus, o sea, tiéntelos. No todo el que me dice Señor, Señor, el diablo y sus ángeles se visten de luz. O sea, no esperemos ver a los enemigos de la cruz decir, yo soy enemigo de la cruz. Yo no creo en el sacrificio de Jesús. No. Los enemigos de la cruz vienen y se muestran como si fueran amigos de la cruz. Amén. Gloria sea al Señor por nuestro Señor Jesucristo.
Gracias a Él tenemos salvación. Su sangre fue derramada por nosotros. Y dicen un montón de cosas como estas ciertas. Pero no dicen lo demás. No dicen lo que va a ahuyentar a esas personas que vienen y les traen el dinero. Porque hacen mercadería con ese tipo de personas. Pero se presentan ante esas congregaciones con apariencia de piedad, dice Pablo. Como si fueran ovejas, como si fueran profetas de Dios. Y tienen carisma y casi podemos ser engañados si es que no tenemos discernimiento de la Biblia, porque se presentan tan igualitos. ¿Recuerdas a Jesús? Porque mira, como te decía, este es un tema muy recurrente en la Biblia. Constantemente en la Biblia encontramos advertencias. Encontramos, por ejemplo, a Jesús, Mateo 7:15. Él les dice a sus discípulos: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes, ¿cómo? Con vestidos de lobos feroces. No, vestidos de oveja. Pero por dentro su naturaleza es que es una naturaleza rapaz, feroz, como los lobos en aquel entonces. Entonces este es un tema al cual se le debe poner suma atención. El restarle importancia a este tipo de temas puede resultar en desviación de la verdad, y luego dice a Pedro, en trastornación de la fe de algunos. Y bueno, francamente, hermano, yo les puedo decir, por lo que uno ve en las redes sociales y lee, y también por experiencia propia, que una gran mayoría de que profesan ser cristianos carecen de discernimiento. O sea, carecen de la habilidad de poder distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es la voluntad de Dios y las intenciones del hombre. Por ejemplo, yo en ocasiones, yo no sé cómo llamarlo, pero me quedo en shock emocional, o como le llaman los psicólogos, en un bloqueo mental así momentáneo, al encontrarme con gente que dice que es cristiana y está oyendo o sé que es seguidor de ciertos predicadores que no predican la cruz de Jesús, que no predican constantemente de hay que ser como Jesús, sino predican más sobre la necesidad de los hombres. Y me quedo más anonadado, sin saber qué decir, sorprendido cuando sé que esas personas domingo a domingo están detrás de este púlpito escuchando la palabra de Dios. Y digo la palabra de Dios, no mis sermones. Mira, si hay algo que yo voy a poder comprobar delante de Dios es, yo agarraba tu palabra, Señor. Cada una de las diapositivas que me esfuerzo para hacer, no porque quiero verme, que digan, mira, él sí sabe lo que está haciendo. No, porque yo estoy seguro, si yo antes de ser pastor, que no tenía la responsabilidad de meditar en la palabra de Dios de día y de noche para alimentar a las ovejas de Dios, antes no tenía ese buen hábito de estar pegado a la palabra de Dios, no abría mi escritura, pues con más razón los días que estamos viviendo hoy. Y si tú eres honesto, a lo mejor tú vas a decir por dentro, sí es verdad. Y de perdido yo digo, me voy a esforzar para que vean los pasajes ahí, porque lo más seguro es que no están abriendo constantemente sus Biblias. Y bueno, yo pudiera sacar que no necesita eso Dios para sacar todos esos sermones que tengo ahí registrados. Yo no he rehusado de darles todo el consejo de Dios, hermanos, porque yo entiendo que es la palabra la que es viva y eficaz. Tú no necesitas hacerla viva, o sea, es viva porque el Espíritu Santo, que es la fuente de vida, es quien inspiró a los apóstoles, a los profetas a escribir estas palabras. Y aunque estén ahí plasmadas, impregnadas, registradas en nuestros aparatos electrónicos, en las Biblias de papel, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos edifica. Entonces Jesús nos está diciendo, guárdense de estos lobos rapaces. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el discernimiento? ¿De dónde podemos obtener esa habilidad, pastor? Esa capacidad que nos va a ayudar a poder distinguir entre aquello que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿De dónde? ¿Cómo yo sé que usted, pastor, viene de Dios? O sea, usted parece que sí es un hombre de Dios, pero ¿cómo yo puedo asegurarme que usted viene de Dios? Bueno, tú necesitas discernimiento. Salmo 119. ¿De dónde obtenemos el discernimiento? ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, lámpara es a mi vida. No está hablando directo, o sea, es una metáfora. Lámpara es a mi vida. ¿Qué dice? O sea, es tu palabra la que me guía. Es tu palabra la que me da dirección. Es tu palabra la que me dice qué viene de ti, qué no viene de ti. Es lumbrera tu palabra a mi caminar. Así que la palabra de Dios revelada a lo largo y ancho de todas las escrituras de la Biblia es de donde vamos nosotros a obtener esa habilidad para reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y pregunta,
¿Cómo vamos a saber, hermanos, lo que enseñan los predicadores que provienen de Dios y lo que enseñan los falsos maestros que dicen venir de Dios, pero que en realidad son enemigos de la cruz? O sea, ¿cómo vamos a saber la diferencia entre ellos si no meditamos en su palabra? ¿Cómo vamos a conocer las características que tiene un predicador que es de Dios y las características de otro que no viene de Dios? Bueno, es a través del constante. Ahora, yo no soy el exagerado. No. ¿Qué le dijo Dios a Josué, verdad? Que tenía que meditar de día y de noche en su ley, constantemente. Dios sabe que nosotros somos propensos para olvidar todo, hermanos, para divagar fácil. Por eso nos compara como ovejas. Las ovejas son torpes. Si no tiene un pastor que las está dirigiendo, ellas van a terminar extraviándose. Bueno, Dios sabía, y por eso de ahí el mandato. No es un capricho de Dios, no es porque yo los quiero tener así, porque quiero que sean unos cabecillas, unos teólogos grandes, con grandes conocimiento. No, mira, tú te puedes aprender toda la Biblia, pero si esa Biblia no te está transformando, de nada te sirve. O sea, no se trata solamente de obtener mero conocimiento. No se trata de obtener ese conocimiento para que entonces conozcamos cuál es la voluntad de Dios y entonces la apliquemos a nuestra vida y lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, el ser humano no regenerado, que no tiene el Espíritu Santo, no puede hacer esto. Si nosotros, ¿verdad? Con la asistencia del Espíritu Santo, a veces por nuestra necedad, por nuestra negligencia, porque no estamos matando la carne, pues terminamos, ¿verdad?, desobedeciendo muchas veces a Dios. Entonces, esa es la palabra de Dios. Así que fallar en meditar constantemente la palabra de Dios va a resultar en un conocimiento, en un discernimiento nulo, hermanos, que nos va a dejar sujetos a las falsas enseñanzas. Que entonces va a suceder lo que dice Pablo en Efesios 4, seremos arrastrados por doquier. O sea, por todas partes, por todo viento de doctrina que tiene apariencia de que es de Dios, pero no lo es. Mire, si usted tiene una falta de conocimiento claro de las doctrinas esenciales y fundamentales de la Biblia, usted va a ser una presa fácil para Satanás y para sus falsos maestros. Y bueno, la cosa es que tarde o temprano, si tú decides hacer nada al respecto, tú vas a divagar de la verdad de Dios. Y quizás vas a estar en las cosas de Dios. Pero ¿qué va a suceder? Quizás que usted diga, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, yo hice esto en tu nombre y aquello. Apartado de mí. Nunca te conocí. ¿Te das cuenta? Mire, hay creyentes que por no meditar constantemente y además correctamente la palabra de Dios, ellos sin saberlo, son víctimas de los falsos maestros. Y ellos, al igual que Pablo, ¿recuerda Pablo? Cuando iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, él por no haber trazado, tenía un conocimiento increíble de la ley de Dios, de los profetas, pero por no haber trazado correctamente la palabra, él creía que sinceramente servía a Dios, que Dios estaba con él. Si no fuese por la misericordia de Dios que le plació desengañarlo, que lo tumbó del caballo y Pablo, ¿a quién persigues? ¿Por qué me persigues? Pero si yo no te estoy persiguiendo a ti, yo sé, estás persiguiendo a los cristianos, pero cuando tú persigues a los cristianos que predican en mi nombre, tú me estás persiguiendo a mí. Bueno, gracias a la misericordia de Dios lo desautoengañó, ¿verdad? Hay muchos creyentes que creen que lo que creen acerca de Dios verdaderamente corresponde con lo que Dios ha revelado en la Biblia. Y cuando tú pones sus creencias bajo el escrutinio bíblico, te das cuenta que dices, wow, muchas doctrinas fundamentales no corresponden. Y la cosa es esta, hermanos. Necesitamos discernimiento, necesitamos escudriñar la Biblia de día y de noche. Y necesitamos asegurarnos que lo estamos haciendo de una manera correcta para que entonces no nos vaya a pasar lo que le pasó al apóstol Pablo. Y que Dios no tenga misericordia y no te desautoengañe. Porque muchos van a morir autoengañados con una sinceridad increíble, con la misma sinceridad que tenía Pablo al estar persiguiendo a los cristianos, porque creían que iban en contra del Dios verdadero. Y ahí el problema, hermanos. Estos creyentes necesitan urgentemente ser desengañados antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, hermanos, vamos a poner mucha atención a lo que Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo. Vamos a regresar ya al versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales ya les dije muchas veces, constantemente les he estado diciendo. Esto nos habla, hermano, de que Pablo una y otra vez estaba advirtiendo. Escucha lo que Lucas nos describe acerca de Pablo en Hechos capítulos 20. Dice ahí Lucas que Pablo hace llamar a todos los ancianos, todos los pastores de la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente. Él ya se está despidiendo, él sabe que le quedan
pocos años de vida, que Dios lo va a llamar ya a su presencia y ya no va a regresar a esa iglesia a ministrarles. Y escucha lo que dice Hechos 20:28. Les dice a los pastores de esa iglesia: por lo tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y versículo 29 dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. ¿Sí? Esto es lo peligroso de los enemigos de la cruz. Ellos no vienen diciendo: yo soy testigo contra Jehová, yo soy un mormón. No, ellos ya los conocemos, ya sabemos sus doctrinas. No, ellos vienen diciendo: yo soy uno de los tuyos. Y es aquí donde Pablo nos dice: tengan cuidado, porque en medio de ustedes se pueden levantar enemigos de la cruz que no van a perdonar al rebaño. Y versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y versículo 31 dice: por eso velen. Y lo dice: acuérdense que por 3 años, de día y de noche, no es una exageración hablar de este tema, no, de día y de noche, no he cesado de amonestarles con lágrimas. Otra vez vemos a Pablo llorar cuando está hablando de esto. ¿Por qué? Está pensando en el efecto terrible que tienen las falsas enseñanzas, porque viene y debilita más a la grey del Señor, a los creyentes. O sea, Dios quiere que sean como Jesús, y todas las falsas enseñanzas lo único que hacen es hacer que el creyente sea menos y menos como Jesús, y eso lo debilita. Y al estar debilitado la iglesia, ya no estamos cumpliendo eficazmente el llamado que Dios nos ha dado de ir, de predicar el evangelio y de hacer discípulos de una manera efectiva. Y es por eso de las advertencias. Y bueno, Pablo está diciendo aquí: durante 3 años, de día y de noche, constantemente, con lágrimas en mis ojos, les advertí una y otra vez acerca de los falsos profetas. Y versículo 20, escucha lo que dice. Dice: y ahora, hermanos, les encomiendo ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién? ¿Por qué a la palabra? ¿Por qué a la palabra? Porque es la palabra que nos da discernimiento. Dios, ayúdalos, pero ahí está la palabra. Usen la palabra para que tengan habilidad de poder distinguir quién viene de Dios, quién no viene de Dios. ¿Cómo van a saber distinguir o cómo van a saber que lo que están enseñando, que tiene mucha apariencia de Dios, verdaderamente viene de Dios? No es sino a través de la palabra, porque a través de la palabra está estipulado cómo debemos de enseñar, cómo debemos de gobernar la iglesia, cómo debemos de comportarnos. Entonces necesitamos la palabra, hermanos. Los encomiendo a Dios y a su palabra, porque es a través de ella que Dios les va a poder proteger en contra de la falsedad. Entonces vemos que Pablo conocía muy bien el peligro de estos falsos maestros y constantemente está advirtiendo acerca de ellos. Volvamos nuevamente al versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y aún ahora, ¿qué, hermanos? Que son enemigos. O sea, llorando se los digo, que son enemigos de la cruz. Ahora pregunta: ¿a qué se debía que Pablo estuviera llorando? Pues ya contestamos un poco, ¿verdad? Es debido a eso, al impacto terrible que tienen las falsas enseñanzas, y es por eso que lloraba. Y bueno, yo me imagino, si Pablo viviera, hermanos, en la actualidad nuestra, en nuestros días, o sea, al llorar tantas veces se quedaría ya sin lágrimas, porque los enemigos de la cruz se han infiltrado dentro de la mayoría de las iglesias. Y la iglesia, como dijo Dios en una ocasión en el Antiguo Testamento: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocen mi palabra. ¿Y cómo la van a conocer? Si los pastores que les dan la palabra, sí sacan la palabra, pero es un versículo aquí y allá, y luego los centran en las cosas de aquí, terrenales, y no en lo que verdaderamente importa, la luz de la eternidad. Ahora, ¿quiénes son esos enemigos a los cuales Pablo se está refiriendo? Vamos a hacer una exégesis, vamos a estudiar, que de hecho es lo que estamos haciendo. Vamos a ver estos versículos en su contexto inmediato, lo que dijo arriba y lo que dice abajo, para poder concluir de qué enemigos está hablando Pablo de una manera. Yo sé que todo aquello que se opone a Dios es enemigo de Dios, pero aquí Pablo tiene a 2 personas en mente. Vamos a ver quiénes son esas personas. Bueno, recordemos que los 5 versículos anteriores al 17, ¿de qué nos ha estado hablando Pablo? De que hay un supremo llamamiento de ser como ¿quién? Como Jesús. Bueno, esa es la luz de este contexto que Pablo dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen nosotros, porque ahí está la razón. ¿Por qué debemos de imitar a Pablo? ¿En qué? En que buscaba constantemente ser como Jesús, proseguía la meta, o sea, se esforzaba para ser más como Jesús. Y dice la razón: porque ahí andan muchos, de los cuales ya les he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Y el versículo 19, hermanos, va a reforzar que Pablo está hablando de este tipo de personas que se enfocan en el aquí y el ahora, y no en lo porvenir, por así decir,
Escucha lo que dice el versículo 19. Dice, el fin de los enemigos de la cruz, ¿será qué? Perdición. Y luego, cuyo Dios es el vientre. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice cuyo Dios es el vientre? Bueno, se refiere a que estos enemigos de la cruz están enfocados en sus apetitos carnales, en sus deseos egoístas. O sea, su máxima prioridad no es buscar ser como Jesús, ni el que sus oyentes sean más como Jesús. ¿Cuál es su máxima prioridad? Satisfacer sus deseos, sus pasiones terrenales. Ese es su enfoque de una manera exclusiva. Están en las cosas materialistas, en las cosas mundanas y no en lo espiritual. Ellos no buscan ser como Jesús en realidad. Así que esto nos enseña que cuando los mensajes en una iglesia giran exclusivamente para satisfacer los deseos de las personas, tu milagro aquí y ahora y esto y lo otro, y se están centrando exclusivamente en buscar esas cosas que te llenan, en buscar realizar tus sueños, ellos son enemigos de la cruz según Pablo, no según yo. Es la opinión de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Ese tipo de personas. Así que en las iglesias, pero se habla de Jesús, pastor. ¿Qué Jesús dijo? Ya lo mencionamos. Que van a llegar un montón de personas diciendo, Jesús, en tu nombre cantamos, tenemos una iglesia abierta para ti. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Pero aún así les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ustedes fueron enemigos de la cruz. Predicaban sus mensajes para atraer gente y que esa gente dejara su dinero. No predicaban el mensaje de la cruz para salvar a los pecadores, porque el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvar. Eso es lo que les va a decir Jesús a muchos de ellos. Y Pablo está diciendo, esos son los enemigos de la cruz principalmente, ese tipo de personas. Pero por otro lado, los enemigos de Jesús y de la cruz también son aquellos de lo que ya acaba de hablar Pablo en los primeros versículos del capítulo 3, que dicen, sí, hay que creer en Jesús, sí, Jesús salva, sí, Jesús es nuestro redentor. Sin embargo, hay que hacer esto otro o aquello. Para los judaizantes hay que circuncidarse, hay que guardar la ley de Moisés. Hoy en día para muchos legalistas puede ser, hay que vestir falda solamente, hay que traer el pelo largo solamente, hay que bautizarse en un solo nombre, hay que esto, hay que el otro. No, esos son enemigos de la cruz. Según Pablo dice que todo aquel que predica un evangelio diferente al que él ha predicado, sea anatema, sea maldito de Dios. ¿Sabes qué es sea anatema? Que la peor maldición de Dios caiga sobre ellos. ¿Y cómo no va a desearle eso a ese tipo de personas si ellos están siendo piedra de tropiezo? Ellos están evitando que muchos pecadores entren al sacrificio de Jesús, reciban su perdón de pecados. Claro que Dios los va a maldecir. Y es por eso que Pablo dice ahí, cuyo vientre, o sea, cuyo Dios es el vientre. Pero el fin de ellos, ¿cuál es? Perdición. Es perdición. Así que Pablo está diciendo, ellos también son enemigos de la cruz. ¿Qué nos acaba de decir en los primeros versículos Pablo? Guárdense de los perros. Perros. Aquellos que creen así, son unos perros según Dios. Guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y luego dice Pablo, ¿saben por qué? O sea, no los escuchen a ellos, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando Dios envió el Espíritu Santo a nuestras vidas, esa fue la circuncisión, esa es la verdadera circuncisión de la cual Dios estaba hablando. Dice, los que en espíritu servimos a Dios, y lo dice, y nos gloriamos, nos jactamos nada más en Cristo, en su persona y en su sacrificio, no teniendo confianza en mis logros, en mis méritos, en lo que yo haga. No. ¿Te das cuenta, hermano? Todo aquel que niega que el sacrificio de Jesús fue suficiente es un enemigo de la cruz. Y una vez más ellos van a decir, nosotros aceptamos a Cristo, creemos en su muerte, creemos en que su muerte hay expiación de pecados, creemos en su resurrección, gracias a ella fuimos justificados. Sin embargo, eso no es suficiente. Y no te lo dicen así, ¿verdad? Hay que circuncidarse, hay que guardar las ceremonias. Y no miran el ejemplo del ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, ¿verdad? No hizo nada el cuate, nada más creyó en Jesús. Yo creo que tú eres el rey de los judíos. Yo creo que eres el rey de ellos, el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow, esa es fe. Porque Jesús parecía todo menos un rey.
menos un Salvador. No te puedes bajar ni tú mismo de la cruz. Que podía hacerlo, pero no lo hacía por amor a nosotros. Increíble, ¿no? Así que cualquier persona que viene y dice, sí, Cristo murió por nosotros, resucitó, sin embargo hay que hacer esto y aquello, son enemigos de la cruz. Ahora, lo triste es lo que Pablo menciona, ¿verdad? El fin de los cuales será perdición. Yo no sé si también Pablo lloraba por ellos. O sea, son enemigos de la cruz. Él lloró, él tenía pesar por los judíos, ¿verdad? Romanos 9, creo dice. O sea, él tenía tristeza, lloraba. Ojalá fuera yo anatema y me pusiera en lugar de ellos para que ellos fueran salvos. Tal vez está llorando por ellos, pero está llorando más por el impacto que causan las falsas enseñanzas. Y este es el fin de este tipo de personas. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Dios condena fuertemente el creer y sobre todo el enseñar que uno es salvo, sí, por lo que Jesús hizo, más otra cosa. Lo hace. Citaba a Gálatas, capítulo 1, versículo 8, hace un momento, dice, más si aún uno de nosotros, o sea, yo, si Pedro viene con otro evangelio, o yo, Pablo, inclusive un ángel, es que se me apareció el ángel, ¿verdad? Dice, el ángel Moronio, no sé qué, ni por qué me meto en problemas, no recuerdo bien la historia, pero aún si viene un ángel, aún si viene alguien haciendo milagros extraordinarios, y dice ahí, y les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, o sea, les anuncia ese evangelio falso de que dice, sí, amén, Jesús hay salvación, más aparte hay que hacer esto, que dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sí es Jesús, pero también esto, sea anatema. O sea, en otras palabras, habla de que sea maldito, que esté separado totalmente de la gracia de Dios, es eso que está diciendo Pablo. Y es Dios al final de cuentas, o sea, Dios condena severamente esto, hermanos. No soy yo el que estoy hablando de ello. 1 Corintios, capítulo 16, dice Pablo, el que no amare al Señor, ¿sea qué? Wow. O sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, iguala el no amar a Jesús ¿con quiénes? Con aquellas personas que creen o enseñan que sí, Jesús, hay salvación, pero algo más. Wow, eso está fuerte. Entonces todo esto nos lleva a concluir que aquel que no cree en la suficiencia de la cruz de Cristo es un enemigo de la cruz. No soy yo el que está diciendo esto, es la Biblia. Es por esta razón, hermanos, que nosotros no podemos colaborar con personas que creen así, con personas que se enfocan en el aquí y en el ahora, que no predican el resto de la Biblia. No podemos colaborar ni mucho menos coexistir juntos porque estas creencias que ellos abrazan, Dios las condena severamente y no queremos ser condenados severamente por Dios, ¿verdad? Así que, ¿cuál es mi oración como pastor? Que cada uno de nosotros, que cada uno de aquellos que escuchan nuestras predicaciones en el canal de la iglesia de YouTube, pues se vuelvan creyentes con un discernimiento agudo, para que entonces, hermanos, ellos puedan discernir y no ser arrastrados por los falsos maestros y por las falsas enseñanzas. Ahora, rápidamente, vamos a ver los últimos 2 versículos de esta sección. Dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos ahí enfrente, hermanos? Un conector gramatical. Constantemente yo trato de hablar de ello porque hay que seguirle el hilo de pensamiento, de argumento que Pablo viene dándonos, ¿verdad? No se ha desconectado, ese más conecta, hace un contraste con lo que Pablo acaba de decir. O sea, eso es algo importante, más nuestra ciudadanía. O sea, es como si Pablo dijera, habiendo dicho lo que les acabo de decir, que yo no pretendo haberlo alcanzado ya, no, todo lo contrario, yo sé que soy imperfecto, pero yo tengo una meta suprema, mi meta suprema es ser como Jesús, y ahí estoy, y imítenme en eso, imítenme por favor en eso, en ser más como Jesús, y sobre todo háganlo porque por ahí andan muchos enemigos de la cruz, que les van a decir que eso no es necesario, ser como Jesús, ya Jesús pagó por ti tus pecados, ¿para qué ser como Jesús? Vive como quiera. No, imítenme a mí, no le pongan atención a ellos, pero déjenme decirle que al estar haciendo esto vamos a perder muchas cosas. Vamos a perder la comodidad, vamos a perdernos la experiencia de vivir cosas agradables, quizás. Sin embargo, no se preocupe, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde esperamos a quién, hermanos? A nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, Pablo como que les está dando este contraste para que se animen. O sea,
Los enemigos de la cruz están diciendo constantemente a sus oyentes: Jesús te va a dar un milagro aquí y ahora, Jesús te va a prosperar aquí y ahora, tú vas a ser un vencedor aquí y ahora, y todo es aquí y ahora. Y están ganando aparentemente mucho, están ganando las cosas que el mundo ofrece, pero a la luz de la eternidad todo eso es basura. Ya Pablo nos dijo: lo tengo todo por basura, nada de eso sirve. Entonces Pablo está diciendo: el ser como Jesús significa abnegación, significa negarnos a nosotros mismos, dejar muchas cosas. O sea, nos vamos a privar de cosas que aquí y ahora nos dan satisfacción, nos dan alegría. Sin embargo, recuerden, este no es nuestro hogar, esta no es nuestra patria, vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: y por si esto fuera poco, o sea, vamos a ganar cosas eternas por perder cosas sí valiosas en su momento, temporales. Sin embargo, dice Pablo, aún hay una bendición todavía más grande que eso, porque no esperamos en sí un acontecimiento, o sea, no más, y recibir cosas en ese día. No, esperamos a una persona, esperamos a nuestro glorioso Salvador. ¿Recuerdas cuando Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya? Yo sé que están tristes, yo soy el Paracletos, yo he estado aquí con ustedes, pero mi Padre va a mandar otro Paracletos, otro Consolador. Les conviene que me vaya por eso, porque va a venir el Espíritu Santo y porque yo me voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, estén también ustedes. O sea, el premio de premios, hermanos, no es llegar al cielo y experimentar lo que va a ser caminar por las calles de oro y ver el mar de cristal y no sé qué cosas. Todo eso va a ser glorioso, pero a la luz de la gloriosa presencia de Jesús, todo eso se va a disipar. Y es por eso que dice ahí Pablo que esperamos a ¿quién? Al Salvador. Y luego dice, escucha lo que va a pasar, porque cuando eso suceda finalmente vamos a ser perfectos. O sea, estamos buscando la perfección, ¿verdad? Al ser como Cristo. Y dice Pablo en el versículo 21, dice allí: mas nuestra ciudadanía, lo voy a leer, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y luego lo siguiente: el cual, o sea, el Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Wow. Dice Colosenses, dice Hebreos, que todo esto, todo el universo, toda la vida, toda la tierra está funcionando como está funcionando ahorita. La tierra rotando a la velocidad que está rotando, no se aumenta la velocidad, no disminuye. O sea, y estamos hablando de un planeta enorme, que se requiere mucho poder para mantener rotando toda esa masa que pesa toneladas y toneladas y millones de libras, ¿verdad? Bueno, se requiere de un poder extraordinario. Bueno, ese poder que sostiene todas las cosas es el mismo poder que Jesús va a usar para transformar el cuerpo de humillación, el cuerpo nuestro actual que está sujeto al envejecimiento, a las enfermedades, al dolor. Va a ser transformado así en un instante. Y entonces vamos a ser perfectos como Jesús. ¿Te imaginas eso? Aquellos que están ahorita enfermos, nuestra hermana Dora, Elizabeth, convaleciendo, recuperándose, ¿verdad? Después de haberles traído esas células cancerosas, aparentemente, todo eso va a desaparecer. Bendito nuestro Señor Jesucristo, bendito ese día, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y aparte ya no va a haber pecado, porque entonces ahora sí seremos semejantes a Jesús. Totalmente. Ya no va a haber necesidad de arrepentirnos. Ya no va a haber necesidad de orar. Qué glorioso será ese día, ¿verdad? Así que Pablo te dice: no te preocupes. Vale la pena dar hasta nuestro cuerpo por la causa de Cristo. Es que, pastor, cuando uno predica y cuando uno se dedica a la obra de Dios, está bajo un ministerio, uno se desgasta, se acaba la salud. Y Pablo: no te preocupes. No te preocupes, llegará un día en que nuestros cuerpos de esta humillación, de esta corrupción, será transformado y será semejante al glorioso cuerpo de Jesucristo. Así que Pablo nos está recordando que el hogar definitivo del cristiano no es aquí la tierra, hermanos, no es el cielo. Allá está nuestra ciudadanía, de donde esperamos el regreso de nuestro Señor. Y cuando Él vuelva, Él va a usar ese poder para transformar esos cuerpos caídos, mortales, a la semejanza de su cuerpo glorioso. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo Dios a través de estos versículos?
no vivan enfocados en lo terrenal, vivan caminando con la mirada puesta en esa esperanza eterna de que Cristo va a volver. Y cuando Él regrese, va a transformarnos. Así que adiós sufrimiento, adiós dolor, llanto, enfermedades, adiós muerte. Y bienvenidos cuerpos glorificados en una creación totalmente restaurada y sin pecado y sin muerte. Dice el versículo 21 nuevamente, hablando de ese cuerpo de humillación. Va a ser increíble, vamos a experimentar lo que ya Jesús experimentó después de la resurrección. Vamos a tener un cuerpo literal, hermano, ¿sabe eso? O sea, no vamos a ser fantasmas sin cuerpo, flotando ahí por ahí, no. Mira, vamos rápidamente a Lucas 24, ahí vamos a encontrar a Jesús ya resucitado y se les aparece a sus discípulos. Y para mostrarles que verdaderamente Él está vivo físicamente y que no es un fantasma, un espíritu, pues Lucas nos narra lo siguiente. Escucha lo que dice Lucas 24, 36 al 43. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, puesto en medio de ellos, les dijo, pasa ustedes. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma, pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a sus corazones tales pensamientos de que yo soy un espíritu. Escucha lo que dice el siguiente versículo. Dice, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Tóquenlos, pálpenlos, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, pero ¿qué? Lo que veis, o sea, yo sí tengo. Y diciendo, dice el versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo. O sea, como que no nos has convencido, Señor. No lo creían y están maravillados. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Quiero saber si vamos a comer. Según este pasaje, sí, cuerpos glorificados, comiendo cosas deliciosas. Va a haber una boda del Cordero, ¿verdad? Va a haber una cena. Jesús mismo nos va a servir. Increíble. Dice el versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asadito. ¿Y qué más? Y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí encontramos a Jesús, ¿verdad? Comiendo. Si tú vas a Juan 21, Jesús se les aparece por tercera vez. Y dice que después de que los discípulos estaban pescando toda la noche y no pescaron nada, Jesús, casi ya amaneciendo, se les aparece. Le dice, echen la red a la derecha de su barca y un montón de peces. Dice el versículo 9 al 13, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompía. Les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Eres del Señor? ¿Y qué hizo Jesús? Dice, y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Cenaron, comieron, desayunaron con Jesús. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? De que no vamos a ser fantasmas, no vamos a ser espíritus, no vamos a tener cuerpos glorificados como el de Jesús. Y así vamos a poder disfrutar de todas las delicias, ¿verdad? Que hay, sin enfermarnos, sin digestarnos, sin que nos duele la pancita porque comimos de más. No, hermanos. Y vamos a disfrutar sobre todo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que rápidamente la pregunta que surge es, ¿qué es lo que llevó a Pablo, hermanos, a vivir como vivió, entregado a la obra, a pesar de que experimentó sufrimiento, encarcelamientos, naufragios, hambre? ¿Y por qué siempre mantenía esa actitud gozosa, motivado, adelante? ¿Por qué? Porque él tenía eso en mente. Él recordaba, mi ciudadanía está en los cielos, de donde yo espero a mi Salvador. Cuando Él regrese, mi cuerpo va a ser transformado, todo va a cesar. Es por eso que lo encontramos a Pablo constantemente en sus cartas, hablándonos de estas cosas. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque ya han muerto y su vida está escondida con Cristo, con Dios o en Dios. Y versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también, ¿qué? Seremos manifestados con Él en gloria. Eso era lo que tenía Pablo en su mente. Y es por eso que vivía como vivía el apóstol Pablo. Y decía cosas como, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, así que si morimos no hay problema. Y la pregunta es, ¿por qué tener esta mentalidad que tenía el apóstol Pablo de la muerte? ¿Por qué no es famosa en nuestros días, hermanos? Sobre todo en la iglesia. O sea, la iglesia moderna tiene ese enfoque de que sí hay que ser prosperado y todo esto, y hay que vencer la muerte, que la enfermedad no me lleve. No, o sea, cuando la muerte no es nuestro enemigo, no para el cristiano, es nuestro amigo, o sea, es nuestro pase directo a la presencia del Señor. Yo no sé tú, pero yo no le temo a la muerte. Si un día me enfermo, ya mis hijos, mi esposa, ya tienen la vida resuelta, tienen una aseguranza. No oren por mí. Bueno, no sé, tengo que hacer lo de Pablo, ¿verdad?
tengo que hacer lo de Pablo, estoy en un estrecho, no sé qué decidir, tengo una disyuntiva, no sé qué escoger. O sea, es mejor morir y estar con Cristo de una vez, pero también es bueno quedarse. ¿Para qué? Para seguir siendo útil para el Señor, para ministrar a los hermanos, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que yo no le temo a la muerte, hermanos, ni tú le deberías de temer. Claro que no. O sea, ¿por qué es que la iglesia moderna ha hecho de la tierra como si fuera ya su hogar celestial? O sea, se les olvida cómo vivieron los antiguos. Hebreos 11, 13 al 16. Escucha lo que dice ahí el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Acaba de hablar acerca de los hombres antiguos de la fe. De Abel. Acaba de hablar de Enoc, inclusive. Acaba de hablar de Noé, de Moisés, de Sara y todos ellos. Y luego dice, conforme a la fe murieron todas esas personas que mencioné y algunos que se me pasaron. Esto sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Lo mismo que nosotros tenemos, hermano. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que ¿qué? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Oíste tú eso? Cristiano, eres extranjero y peregrino, recuérdaselo a tu alma. Deja de estar agarrado a estas cosas terrenales. Suéltalas, sé libre. Porque eso somos lo que dice la Biblia que somos. Dice versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor. ¿Tú no anhelas una tierra mejor? Yo sí. Yo creo que cuando no sufres y cuando estás bien cómodo aquí, tú no anhelas nada. Tú quieres estar aquí, que no se acabe el mundo. Todavía no me caso, Señor. No. Tenemos que anhelar esa patria celestial, porque es muchísimo mejor. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Dios nos ha preparado esa ciudad, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué estamos a veces tan cómodos en la tierra? ¿Por qué la iglesia se empeña en hacer tesoros aquí en la tierra, donde dice ahí que la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan? Tú puedes ahorita lograr una cantidad enorme de dinero y Dios hacer algo para que se esfume toda esa cantidad en un momento. ¿De qué te va a servir que ganes todo el mundo si al último pierdes tu alma? No sirve de nada, hermanos. Entonces, ¿por qué es que la mayoría de la iglesia, de los cristianos, no se quieren morir, hermanos? ¿La están pasando bien en el pecado o qué? ¿O será que porque se creen lo que dicen los enemigos de la cruz? O sea, es aquí y ahora donde Dios te quiere ser feliz, un mejor tú. Yo creo que esta es la razón, hermanos, por qué muchos nos encontramos muy ligados a esta tierra. Mire, es típico hoy en día que en un funeral cristiano se hable de que el difunto ya está en la presencia del Señor, y así es. Nuestra tía Berta hace algunos días pasó a estar a la presencia del Señor y nos gozamos. Gacho por los que se quedan, ¿verdad? Pero nos gozamos, nos deleitamos. Y eso es lo que se acostumbra a hacer, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué es que a veces estamos pensando, ojalá y que yo no sea el próximo? ¿Por qué es que de repente nos sentimos así como que no digas eso, que la boca se te haga chicharrón, que esa confesión negativa quede en el suelo y no suceda? ¿Por qué? O sea, si de repente alguien te dice, ¿y si tú eres el próximo? Cállate, ni Dios lo quiera. ¿Por qué? No debería de asustarnos. Yo no sé tú, pero yo diría, Dios quiera, estoy listo. Y no es que yo no le haya sabor a la vida, hermano. Yo no soy un deprimido, alguien que, otra vez ya amaneció, chale. No, yo tengo el gozo del Señor en mi corazón. Sin embargo, si Dios me diera a escoger, llévame, Señor. Claro que sí, llévame. O sea, ¿por qué sacamos rápidamente inclusive esos amuletos verbales para anular todo eso que acabamos de decir? ¿Por qué vemos a la muerte como si fuera nuestro enemigo? No lo es. No lo es, hermanos. Mire, Dios mediante, el día de mañana vamos a salir a Los Ángeles en familia. Y vamos a irnos en 2 aviones separados debido a las millas que teníamos de una tarjeta, que se pagaron esos boletos, y debido a que otros pasajes que teníamos de esta otra aerolínea, por eso es que vamos a salir así. Y mi hermano Juan me comentaba, y que se cayera el avión, ¿dónde van todos? No, me dijo primero el mío, el tuyo, y pues gloria al Señor. Sí, hermano, pero la hermana Eva se va a quedar con la aseguranza de vida. ¿Qué me va a importar a mí eso, vato? O sea, y le digo, ¿y qué si es al revés? ¿Me quedaría yo con todo, verdad? Pensando uno carnalmente.
Mira, yo no sé tú, pero yo cuando voy en el avión, Eva lo sabe, se oyen ahí las turbulencias y yo lo tomo en risa. O sea, nunca me ha asustado, ni cuando vienen los anuncios de las tormentas, viene un tornado y vámonos a la Walmart. Ya Dios me enseñó. O sea, tú te puedes ir a la Walmart a través de una de las últimas tormentas, no recuerdo el año, pero hubo un tornado que pasó por un Home Depot y los bloques del Home Depot se cayeron, no bloquesazos. Había unas casitas de las que venden ellos. Ahí quedó la casita de madera, se llevó todo. Cuando te toca, te va a tocar. Y cuando no te tocan, que te le pongas al tren. Si tú decides, me voy a quitar la vida, me voy a ir a amarrar allí en el tren y candado y todo. Si dice Dios, no te vas a morir, Dios detiene ese tren. Entonces, ¿por qué le tememos a la muerte? Yo no le temo a la muerte. No le debes tú tampoco temer a la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque la muerte es nuestro boleto para entrar a la presencia del Señor directamente. Hay una historia que la voy a checar, hermanos, de un cristiano verdadero del siglo IV, que vivía en una ciudad de Asia Menor. Este cristiano vivía cerca de la puerta de la entrada a la ciudad. Él vivía así en las afueras. Y él tenía un jardín. Y él era tan lleno de la misericordia y el amor de Dios que, como él vivía cerca de la entrada a la ciudad, pasaban muchas personas que viajaban constantemente. Y él les hablaba y él les decía, hey, ¿por qué no vienen a descansar? Miren, yo tengo un jardín bien agradable, vengan, descansen, yo les doy agua, están fatigados. Y la historia nos dice que, esto fue verídico, esto lo contaba un obispo del IV siglo. Este era una persona que amaba tanto a Dios que constantemente estaba él tratando de bendecir a las personas y de hablarle del amor de Dios a estas personas. Bueno, de repente la historia cambia porque no recuerdo ahorita el nombre del emperador del siglo IV, que dijo, hay que matar a todos los cristianos. Bueno, salieron unos soldados vestidos de civiles, tratando de buscar a Focus, que así se llamaba. Y dice que cuando Focus vio a estos dos hombres, hizo lo mismo que hacía con los demás. Hey, ¿por qué no vienen y descansan? Es ya tarde, vénganse, los recibo. Y les dio agua, les dio de comer. Y dice que les preguntó Focus a ellos, ¿quiénes son ustedes? Y ellos les dicen, bueno, te vamos a decir quiénes somos, pero que quede en secreto. Nadie más lo puede saber. No, está bien, adelante. Bueno, nosotros somos soldados del ejército romano y andamos buscando un hombre llamado Focus. Era él. A lo cual dijo, ok, no se preocupen, vamos a dormirnos ahorita, vamos a descansar y el día de mañana les digo quién es él. Bueno, nos sigue diciendo la historia, que ellos se fueron a dormir, se fueron a descansar después de que fueron agasajados por este hombre, les dio de comer, descansaron, se bañaron, los trató muy bien. Él se fue a su jardín y él empezó a pensar, ¿qué podía hacer? Yo puedo huir, ahorita están dormidos y me voy. Sin embargo, mi Señor no salió corriendo del Getsemaní para no terminar en la cruz, no huyó, él fue. Yo me puedo ir ahorita con algunos amigos cristianos, pero no los quiero poner en peligro, porque si encuentran que ellos me están escondiendo, los van a matar a ellos. Y bueno, él empezó a escarbar en su jardín, escarbar, casi al amanecer terminó de escarbar él su propio hoyo para la muerte. Cuando se despiertan aquellos soldados, él les dice, yo soy Focus a quien ustedes están buscando. Y ellos, sorprendidos, porque desde que llegaron, él los trató como si fueran gente importantísima, les sirvió, les mostró su amor, y ellos no lo podían creer. Cuando finalmente se convencieron de que era él, no lo querían matar, pero él les dijo, mátenme porque esa es su responsabilidad, ustedes tienen que cumplir con sus órdenes, yo no les voy a guardar rencor, yo sé que ustedes lo hacen por seguridad, porque es una orden, porque deben de serle leales a sus autoridades. Y bueno, dice que la espada de estos soldados hizo su trabajo y cayó ese hombre ahí en ese pozo. Este hombre demostró que no le temía la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que su ciudadanía estaba en los cielos, la verdadera. Él sabía que le estaban dando ese pase, ¿verdad? Bueno, Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos tener esa mentalidad como el apóstol Pablo. Eso es ser libre, hermanos. Eso es ser libre. La próxima vez que venga una tormenta, yo no le digo que no tome precauciones, tómalas. Pero no corre ahí todo despavorido sin saber qué hacer. No permita que el temor le quite el gozo del Señor. Padre precioso, gracias por tu palabra.